Hola, hola a todos, espero que anden bien. Continuamos una semana más compartiendo la palabra de Dios. Esta semana tenemos un tema muy pero muy interesante. Vamos a estar hablando de la obsolescencia programada y cómo afecta la vida del cristiano y cómo marcó la humanidad desde el principio, desde el Génesis. Te invito a que te quedes hasta el final y que estés viendo la descripción del video porque voy a dejarte mucha información. Voy a dejarte un documental que habla de qué es la obsolescencia programada y cómo se ha camuflajeado en la actualidad para pasar desapercibido. Y voy a dejarte, por supuesto, como te dejo siempre, todos los versículos que estemos tocando en el día de hoy. Y también voy a dejarte el link del seminario para que puedas inscribirte si querés hacer las materias que empiezan en el siguiente trimestre, que son hermenéutica y hebreos. Dos materias realmente espectaculares. La primera, hermenéutica, te va a ayudar a interpretar textos difíciles y analizar la Biblia en profundidad. Y Hebreos es un libro que hace de puente, de nexo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son dos materias realmente espectaculares que si tenés la oportunidad de hacerla, eh, te invito a que las hagas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a meternos en el tema del día de hoy. Hoy vamos a estar viendo qué es esto de la obsolescencia programada y cómo Satanás muy astutamente ya lo empezó a utilizar desde el Génesis. Eh, Vamos a estar viendo Génesis 3 del versículo 1 al 7. Y después vamos a ver unos cuantos versículos más que nos van a dar la luz de por qué el humano o el hombre o la raza humana desde el principio ya se puso él con Satanás una fecha de caducidad. Vamos a ir leyendo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren cómo Satanás eh, cambia la pregunta o cambia la manera de dirigirse a la mujer, porque la serpiente era astuta, lo dice el texto aquí, más que cualquier otro animal del huerto. Y ella sabía qué es lo que Dios le había dicho a Eva. Le dijo que podían comer de todos los árboles menos de uno. Y Satanás cambia. Dice, así que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y Eva le responde, dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y acá tenemos que hacer el primer parate porque Satanás utiliza un término que evidentemente en este tiempo no se conocía, pero usa el marketing. ¿Por qué? Porque le hace creer a Eva que necesita de comer del árbol que Dios le dijo perfectamente que no comieran para ser como Dios. Y eso es de lo que vamos a estar tratando el día de hoy, porque es una de las obsolescencias programadas. Este término de la obsolescencia comenzó por allá por 1920 con el famoso cártel de Phoebus, un cártel que se había formado por distintas empresas, grandes empresas que desarrollaban bombitas de luz, que desarrollaban el famoso bombillo de luz, y dijeron lo siguiente, bueno, las bombitas están durando demasiado, nosotros si no hacemos que se rompan más fácil o que se quemen más rápido, vamos a perder ventas y no vamos a poder sostener la fábrica, la empresa. Entonces, ¿qué dijeron estos muchachos pícaros?
Dijeron, vamos a bajarle la vida útil a las bombitas. Y llevaron paulatinamente de 2.500 horas que duraba una bombita promedio a 1.000 horas. Este fue el primer paso o el primer eslabón de esta obsolescencia programada. Después, en 1950, un hombre llamado Brooks Stevens, era un diseñador industrial, introdujo lo que utilizó Satanás allá en el Génesis, la obsolescencia psicológica o el marketing. Porque, ¿qué dijo este hombre? Dijo, bueno, no podemos decirle a las personas que vamos a bajar la calidad de los productos para que se venda más, pero sí le podemos introducir la idea en su mente, en su cabeza, de que lo viejo ya pasó de moda, ya no sirve más, lo nuevo es mejor, es más rápido, es más lindo, y empezó a trabajar con esta corriente eh, filosófica en la sociedad y que se ve hasta el día de hoy. Nosotros tenemos, por poner un ejemplo bien conocido, tenemos un celular, tenemos un auto y pasa 2, 3 años y decimos, pa, esto ya no sirve más, tengo que conseguir o comprar un auto nuevo porque es mejor, o comprar un teléfono nuevo porque lamentablemente no está sirviendo, está demasiado lento, no está sirviendo. Entonces este hombre introdujo esa obsolescencia psicológica o el marketing, que fue lo que usó Satanás en este pasaje, ¿verdad? Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Le vendió la independencia de Dios. La serpiente al decirle a la mujer, dice, ustedes si comen van a ser como Dios, ya no lo van a precisar más. Y es la esencia del marketing, tratar de venderte algo que vos no estás necesitando, porque ellos no necesitaban ser como Dios. Si tenían a Dios todos los días en el huerto, ellos no necesitaban ser como Dios. Pero ellos dijeron, si nosotros comemos de ese fruto, somos como Dios y ¿para qué queremos a Dios? No lo necesitamos. Más adelante, después, en el tiempo, después de Brooks Stevens, las compañías, específicamente la de las impresoras y la de los teléfonos celulares, introdujeron la obsolescencia por limitación de reparabilidad. Suena como un trabalengua esto, pero básicamente consiste en esto. Hicieron las impresoras tan difíciles de reparar que era o salía más en cuenta comprar una impresora nueva que mandarla a reparar. Esto fue lo que hizo la industria de la impresora y de los teléfonos celulares. En el caso de los teléfonos celulares, te programan 3, 4 actualizaciones de sistema y después te lo van volviendo lento hasta que quedan inútiles. Y muchas veces los cristianos también caen en esto de la obsolescencia por limitación de reparabilidad, por cuestiones de la vida misma. Ellos sienten que hay áreas de su vida que ya no tienen arreglo y caen lamentablemente en este tipo de obsolescencia programada. Pero sin desviarnos, porque eso lo vamos a ver más adelante, porque al introducirse la muerte en el ser humano, hay muchas áreas de la vida del ser humano que son difíciles de reparar. Y gracias a Dios vino Cristo luego que nos sacó de eso, fue la contramedida de la obsolescencia programada. Miren lo que dice el verso 6. Y se vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido.
el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Vamos a ahora hilar fino en este tópico, porque hay dos o tres cositas para ver que son muy importantes. Ya vimos que Satanás introdujo en el huerto del Edén el marketing, le vendió a la mujer y al hombre esa necesidad de consumir el fruto, ese fruto del árbol que Dios le dijo que no comieran. ¿Para qué? Para ser iguales a Dios y desplazar a Dios. Nosotros muchas veces hacemos esto en nuestras vidas, andamos buscando ese fruto del huerto para intentar ser como Dios y desplazar a Dios hacia un costado y hacer lo que nosotros querramos. Y Satanás todos los días está buscando introducir ese marketing en nuestras vidas para que nosotros corramos a Dios para un costado y hagamos lo nuestro. En el huerto del Edén, en este punto se vieron dos o tres cositas, ya vimos lo del marketing, después tenemos que ver cómo caen en el pecado, y aquí hay algo muy importante para hacer un paréntesis, porque el pecado siempre se comparte y empieza con la vista, sigue con la codicia y posteriormente se cae en pecado y se comparte. Y lo vamos a ver en el verso 6 que dice, vio pues la mujer que el árbol era bueno, vio como hizo David con Betsabé, vio que era linda y que era agradable a los ojos y el árbol y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Era codiciable. ¿Por qué? Porque ella sabía que si agarraba de ese fruto iba a ser como Dios. Codició. Entonces nosotros tenemos que ver qué entra por nuestra vista, qué es lo que estamos codiciando, porque después el siguiente paso es caer en pecado. Y después de que se cae en pecado, se comparte el pecado, que fue lo que hizo Eva en este lugar. Dice, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Vieron? Compartió. El pecado siempre se comparte y nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos codiciando, qué es lo que vamos a compartir. Hay pecados que las consecuencias después de que pedimos perdón se terminan de inmediato, pero hay pecados que aunque pidamos perdón a Dios y Dios efectivamente nos perdona, las consecuencias del pecado pueden durar mucho tiempo. Vamos a poner un caso hipotético de que el hombre engaña a la mujer, se va con otra mujer y deja a sus hijos, deja a su pareja, los echa al abandono, y el hombre después se arrepiente, pide perdón, pero ya los hijos lo ven distinto al papá. Y su ex mujer ya lo ve distinto, ya no confía en él de la misma manera. Entonces tenemos que ver, porque Dios te va a perdonar, pero las consecuencias del pecado pueden seguir eh, durante un tiempo o por toda la vida. Así que bueno, ya vimos que cómo cayó Eva y Adán en pecado, cómo introdujeron esa obsolescencia programada, porque al caer en pecado el Señor lo sacó del huerto del Edén y se introdujo la muerte en la humanidad. Nosotros sabemos que no vamos a quedar para semilla en esta tierra. Sabemos que algún día vamos a partir. Y eso es lo que yo quiero hablar en el siguiente punto. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a ser la contramedida de la obsolescencia programada. Y lo vamos a ver allí en Romanos 5 del versículo 12 al 15. Dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, lo que pasó allí en Génesis, y si por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
lamentablemente cuando se introdujo allá en el Génesis la muerte a la humanidad y se fue propagando como una enfermedad hasta los días de hoy, este, y ahora vamos a ver, porque Jesucristo nos sacó de eso, nos sacó de esa muerte eterna. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa donde no hay ley. Hasta que vino Moisés, hasta que vino Moisés y mostró, escribió la ley, mostró la ley, no, nadie era un transgresor de algo que no existía. Entonces Dios dijo, bueno, es pecado igual, aunque ellos se hagan la vista gorda, miren para otro lado, sigue siendo pecado. Entonces introdujo la ley, ¿para qué? Para mostrarle el pecado a la humanidad. La ley no tenía, como veníamos diciendo en otros videos anteriores, la ley no tenía la finalidad de salvar a nadie, sino que tenía la finalidad de mostrar el pecado a la gente, de mostrar el pecado a la humanidad. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir, de Cristo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Bueno, que hay gente que no tenía la capacidad de discernir entre el bien y el mal, que tenía enfermedades mentales, que no lo dejaban pensar, que no lo dejaban razonar. Bueno, esa gente no pecó a la manera de la transgresión de Adán, porque Adán pecó con conciencia. Él sabía que comer de ese fruto estaba mal. Aún así accedió a la petición de, de Eva, porque él se podía haber negado perfectamente. Sin embargo, le hizo caso a su mujer y tomó también de aquel fruto y comió. Pero con el don, el verso 15, pero con el don no sucede como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Nosotros acá en este versículo vemos que Jesucristo es la contramedida de la obsolescencia programada. ¿Por qué? Porque la muerte entró a la humanidad por Adán, pero Adán no podía sacarnos de esa muerte eterna. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a su Hijo para que por su Hijo salga esa muerte eterna. Y nosotros, si lo aceptamos a Él, tenemos vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo acá? Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir a todo esto? Bueno, Adán nos puso una fecha límite, pero Jesucristo nos sacó de esa fecha límite y nos dio garantía para siempre, una garantía de por vida. Yo comparaba, cuando estaba haciendo este mensaje, comparaba a Jesucristo con las famosas fábricas refurbish que hay ahora, que intentan darle una segunda vida útil a los productos que evidentemente se rompen, ya quedan obsoletos. Entonces estas fábricas reciclan estos productos, los reparan, los dejan en buenas condiciones y sale al mercado nuevamente para cumplir una función. Pero ¿qué pasa con todo con esto? Los productos que salen al mercado nuevamente salen con un menor valor. Y nosotros no valemos menos que la gente del mundo. Nosotros tenemos un valor especial para Cristo. Entonces, Cristo nos adopta, nosotros aceptamos a Cristo y Dios nos adopta como sus hijos y Él nos empieza a reparar. Pero nos hace una reparación muy especial, que lo vamos a ver en Filipenses 3:21. Nosotros la semana pasada
lo mencionamos a Filipenses 3:21, aunque yo me confundí con Filipenses 3:22, que no existe. El capítulo 3 de Filipenses solamente tiene 21 versículos. Y Jesucristo hace algo muy especial, que lo vamos a ver ahora. Porque no solamente nos repara, sino que Él nos potencia. Dice, es el cual transfigurará el cuerpo de nuestro estado de humillación, nuestro estado de caducidad, porque nosotros sabemos que este cuerpo lamentablemente va en desgaste y va a llegar un momento que vamos a partir de esta tierra, conformándolo al cuerpo de la gloria suya en virtud del poder que tiene también para someter a sí mismo todas las cosas. El Señor, cuando Él venga en su reino, nos va a dar ese cuerpo glorificado que Él tuvo cuando resucitó y que tiene todavía. Ustedes se pueden acordar que el Señor cuando resucita ya obtiene el cuerpo glorificado y hasta el día de hoy es el único que tiene cuerpo glorificado. Pero cuando Él venga en su reino, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que si nosotros nos vamos antes que Él llegue, nosotros vamos a resucitar en el momento que Él venga y vamos a obtener ese mismo cuerpo glorificado que Cristo. Así que el Señor no solamente nos repara, sino que nos potencia. El Señor es como esa fábrica refurbish que recicla esos electrodomésticos viejos, los refabrica, los arregla y los potencia. Como dice aquí en Filipenses 3:21. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el diablo, Satanás, como veníamos mencionando, él siempre va a buscar la pequeña brecha para poder tentarnos y que nosotros dejemos a un lado a Dios. Y eso lo vamos a ver en Pedro 5:8. En Pedro 5:8 vamos a ver una de las patas de lo que hace Satanás, porque ustedes vieron que en el huerto del Edén Satanás presentó la tentación, pero nunca los obligó a Adán y a Eva a tomar de aquel fruto. Que ese es otro punto muy importante que nosotros tenemos que ver. En ningún momento Dios o Satanás anularon el libre albedrío allá en el Génesis. Ellos no tenían una pistola en la cabeza, un arma en la cabeza para tomar aquel fruto del huerto. En ningún momento Satanás les impuso a que lo hicieran, sino que les presentó la tentación. Y él siempre va a querer estar presentando la tentación, que eso es lo que dice Primera de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él siempre está buscando. Y mire lo que dice el apóstol Pedro en el principio del versículo: sed sobrios. Si el apóstol Pedro dice esto, es porque en algún momento podemos dejarnos dominar por, por, esa, por esas cosas que no nos convienen. Nosotros tenemos que siempre estar fresquitos como una lechuga, velando, aplicar lo que dice Hebreos 5:14. Tenemos que ejercitar nuestra mente para poder discernir entre el bien y el mal, para que podamos evitar caer en tentación. Y si velad, siempre tenemos que estar atentos. Y la otra pata de esto es Santiago 1:14. Dice: sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Fue lo que pasó allá en el Génesis. Satanás presentó la tentación y ellos sucumbieron ante esa tentación. Desde su propia concupiscencia fueron atraídos y seducidos por aquella idea
de obtener aquel fruto para ser como Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos en nuestra vida. Ver qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos codiciando, qué pecado vamos a cometer y abortar inmediatamente cuando nosotros percibimos que podemos cometer pecado, abortar inmediatamente aquella tentación. Cuando se une la tentación con la voluntad del hombre es que se produce el pecado. Lo dice el mismo Santiago, unos versículos más adelante, el 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, produce la muerte, lo que pasó en el Génesis. Pero nosotros tenemos a Jesucristo que nos sacó de esa muerte. Cuando el Señor murió en la cruz, venció tres cosas: la muerte, el poder esclavizador del pecado, así que el pecado ya no tiene más señorío sobre nosotros, a no ser que nosotros nos sometamos al pecado para obedecerle, que fue lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor venció a la muerte, venció el poder esclavizador del pecado y venció a Satanás. Así que Satanás tampoco tiene poder sobre nosotros, sino que nosotros mismos nos sometemos a Satanás o al pecado para obedecerle. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué queremos hacer nosotros con nuestras vidas? ¿Queremos continuamente estar bajo el sometimiento de Satanás y del pecado, o queremos estar bajo el yugo de Cristo? Porque Él nos va a dar vida eterna. Y si nosotros le hacemos caso a Él, como dice Juan 15, nosotros vamos a obtener la vida eterna. Esa potenciación que el Señor nos promete aquí en su palabra. Nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y Él es el dador de la vida. Pero si nosotros nos dejamos seducir por cualquier cosa que viene a nuestra vida, caemos en pecado, sabemos que el pecado produce muerte, que fue lo que dijo Santiago en el versículo 16. Tenemos que tener mucho cuidado. Esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes esta semana. Espero que haya sido de bendición, espero que los haga pensar, espero que ustedes escudriñen esta palabra en la semana, la vayan rumiando, vayan sacando eso jugoso que tiene la palabra de Dios para cada uno en nuestros días, y que pueda ser de bendición. Vamos a orar para despedirnos, y si fue de bendición, acuérdense de compartir para que la palabra de Dios siga corriendo. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, que tú me das de brindar este espacio a mis hermanos, Señor. Es como siempre decimos, no sé lo que están pasando mis hermanos del otro lado, pero tú sí lo sabes. Te pido, Padre, que tú los estés ayudando, que tú los estés consolando, que tú les estés ayudando a salir, Señor, de ese problema en el cual se encuentra. Señor, te damos gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eso es todo por esta semana, y no se olviden de compartir, de suscribirse al canal si fue de bendición, si querés seguir viendo contenido como este. Y bueno, nos vemos.